Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, somos pasantes de la clase de Educación Ambiental y hoy estamos grabando un segundo video sobre lo que es la contaminación. Como lo vimos en el capítulo anterior, estuvimos hablando de la contaminación que normalmente se daba en nuestras zonas, que lo vimos, fue un tema exageradamente grande porque cada uno de nuestros integrantes opinó sobre lo que pasaba en cada una de nuestras zonas. Como por ejemplo, hoy en la clase estuvimos viendo que la contaminación varía desde muchos sectores, porque en el grupo que nosotros estábamos habemos integrantes de, por ejemplo, Olancho, Tocoa, Chiripa y cosas así, y lugares así, y pues vemos que no es la misma contaminación que se da en Olancho, no fue la misma que se dio en el sector de Chiripa, porque como lo vio nuestro compañero en Olancho, las personas utilizaron el solar que encontraron ahí vacío como un lugar para botar basura, lo usaron como un basurero público, por así decirlo, pero no botando en un lugar exacto, sino que botaban cantidad de basura y lo que provocaba era un mal olor, contaminaban el sector, daban una mala apariencia. Y como lo estuvimos viendo en el sector de Chiripa, que fue nuestro compañero quien habló de eso, pues se da otro tipo de contaminación, porque él vino y nos habló de un campo de fútbol donde pues botaban botellas, había vidrios, y qué pasaba, pues muchos niños, eso es cuando hablamos de los efectos en la salud, muchos niños van ahí y qué pasa cuando encuentran vidrios ahí cortados, se pueden cortar ellos, cuando se cortan ellos, ¿qué pasa? La infección que ocasiona esa herida puede ser muy grave y pasó por algo que nosotros mismos hicimos. Como por ejemplo nos hablaba nuestro compañero Walter la vez pasada, que él donde vive cerca de una finca donde se daban muchas cosas así. Como por ejemplo la contaminación química. Cuando hablamos de contaminación química, estamos hablando de sustancias dañinas o tóxicas que provocan al medio ambiente. La contaminación química puede ser causada por una variedad de factores, como por ejemplo la mala práctica agrícola, la contaminación del agua. Cuando hablamos de la contaminación del agua, estamos hablando por ejemplo de las quebradas, de los ríos, que si nosotros echamos basuras en la orilla, entonces eso provoca que cuando hay inundaciones, toda esa basura se junta y entonces provoca que los ríos crezcan y entonces inunden la comunidad o las aldeas. También tenemos la contaminación del aire. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a botar tal vez animales, eso produce malos olores y eso daña nuestra respiración. También tenemos la contaminación del suelo. Eso provoca cuando nosotros echamos mucha basura. Si nosotros viajamos, miramos que en las calles, en las cunetas, se mira feo tanta basura. Nosotros debemos de ser conscientes que si nosotros vamos a botar una bolsa, un bote, no nos cuesta mucho llevarlas en nuestras mochilas o en nuestras manos para depositarlas en lugares adecuados. La contaminación por químicos también ocurre cuando sustancias tóxicas como pesticidas, metales pesados y desechos industriales se liberan en el agua, aire o suelo. Esto afecta el medio ambiente y la salud. Cuando hablamos de la salud nos referimos a que las sustancias químicas pueden causar enfermedades respiratorias, puede causar cáncer, trastornos y problemas en el sistema inmunológico. Químicos. Cuando escuchamos el concepto de químicos viene a nuestra mente y nos hace pensar tanto en el daño que ocasionan en diferentes formas de vida que tenemos los seres humanos. Los químicos, por ejemplo, viene en nuestra alimentación. Cuando vamos y hacemos un estudio de cultivo de los agricultores de hortalizas o de granos básicos en las comunidades o en los lugares donde se produce, vemos cómo simplemente las hortalizas como el repollo, el tomate, la lechuga y todo lo que tiene que ver con hortalizas, la producción se basa en un uso excesivo de químicos. Como vemos que el tomate, por ejemplo, lo tienen que estar fumigando 2 días, cada 2 días, cada 3 días con químicos que posteriormente pues vienen
a formar parte de nuestro cuerpo al consumir nosotros esos alimentos. En el caso de la carne, los agroquímicos, como los criadores de ganado de las diferentes zonas del país vacunan a sus reses contra, por ejemplo, plagas como la mosca, como el gusano, y muchas veces estas carnes van a los mercados de las ciudades contaminadas porque no se respeta el tiempo de sacrificación de los animales, como por ejemplo en el producto del desparasitante que viene, que dice que el retiro de los animales, o sea, animales que van a sacrificio para consumo, tiene que ser no menos a 30 días. Pero muchas veces los dueños de ganado sacrifican estos animales y venden la carne, a veces con 8 días de inyectados los animales, procedimiento que viene a ser nocivo para la salud de las personas que consumen estas carnes. También en los lácteos, los animales, por ejemplo el ganado, las vacas ordeñan, esa leche muchas veces los dueños de ganadería no cumplen con los estándares de salubridad de la leche, y estos productos pasan a los mercados a ser distribuidos para el consumo de los seres humanos. Siguiendo con lo de la contaminación por químicos, por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo de donde yo vivo. Como a un par de kilómetros están las fincas de estándar. Ahí es excesivo el uso de químicos que usan en las plantaciones, ¿verdad? Entonces, eventualmente, cuando la avioneta pasa regando esos químicos, las personas experimentan ciertos malestares, podemos decir. Se puede apreciar un mal olor, que es por tanto químico, y también junto con ese mal olor se experimenta comezón en la garganta, ojos irritados, comezón en la piel, también todo eso debido a los químicos. Y eso que las casas quedan retiradas siempre de donde está la finca. Imaginémonos el daño que causa todos esos químicos a las personas que viven más cerca, a los animales, al suelo. Cerca de ahí también pasa una quebrada y todos esos químicos también van a dar ahí, lo que quiere decir también que se contamina esa agua y al mismo tiempo las especies que viven ahí. Sí, siguiendo un poco hablando del tema de la contaminación de los químicos, yo estuve trabajando un tiempo en Sabá, en una empresa en la cual yo miraba que en horas de la noche, en lo que es el estándar en Sabá, ellos riegan toda la finca con una avioneta. Y cuando ellos hacían ese proceso, pues obviamente el viento, a la hora de dejar caer el químico, el viento pues arrastra ese químico. Y varias veces pude observar yo de que cuando esa avioneta hacía ese proceso de regar ese químico en la plantación del banano, hacía efecto, o sea, no solo en el medio ambiente, sino que también hace efecto en nosotros los seres humanos. Yo recuerdo que varias veces experimenté eso y sí, provoca lo que dice la compañera, una picazón en la garganta, un picor en los ojos. Y también hay fincas en las cuales hay quebradas o ríos, en las cuales también los empleados, los trabajadores, a la hora de hacer el riego, que también hacen riegos manuales, ellos muchas veces lavan lo que es la indumentaria que usan para hacer las bombas y todo eso que usan para regar la finca. Muchas veces ellos lavan esas cosas en la orilla de los ríos, y pues eso pues también afecta lo que es la biodiversidad de un río. Por eso ustedes pueden ver de que ahora en un río normal así encontrar peces es casi imposible, literalmente no hay ya, no se encuentra. Entonces ese es un tema muy extenso de que afecta tanto a los seres humanos como también afecta al planeta. Como un ejemplo que yo puedo dar es que yo viví un tiempo en Tegus, hace en una clase lo conté, pero lo podemos compartir. Yo vivía en Tegus cerca de una fábrica de dulces, por así decirlo. Y normalmente los primeros días que uno pasa por ahí, a la hora que principalmente era como a mediodía, por así decirlo, 11 o 10 de la mañana, por ahí, el olor que el humo producía de esa fábrica era un olor agradable porque es olor a dulce, pero no técnicamente es dulce, sino que pues el olor que uno va sintiendo le agrada y que dice que es rico y que no sé qué. Pero ¿qué pasaba? Todas aquellas personas que vivían cerca
de esa fábrica, o sea, todos los días el olor ya no lo aguantaban, porque un olor puede ser rico, pero a la misma hora de estarlo oliendo siempre, causa como un malestar a la hora de respirar. Entonces, a la misma vez que un olor puede ser agradable o no agradable, causa molestia y efectos en la forma que nosotros respiramos el aire, pues porque tiene que ser un aire que sea 100% puro. Bueno, otro tipo de contaminación puede ser la contaminación por olores, que esto lo vivimos muy seguido porque hay fábricas de aceite, otro tipo de fábricas que expulsan aire contaminado que nos puede ocasionar daño en la salud. También por basureros que las personas están acostumbradas a tirar basura en un solo lugar, lo que proporciona malos olores, y hay casas cercas que les afecta a las personas. También la cría de cerdo que hay cerca en las comunidades o ciudades, lo cual afecta a las personas que viven cerca. Es un olor que ofende demasiado y puede causar enfermedades y también problemas en los pulmones. Un ejemplo, yo hace un tiempo estuve trabajando en una fábrica y pues tenía una compañera de que a ella los olores le daba dolor de cabeza, y se desmayaba. Hubo un momento que se desmayó, y respecto a esos olores, esa contaminación que sale de la fábrica, a ella le sucedía eso. Algunas personas, como lo decía anteriormente, experimentan reacciones alérgicas o sensibilidades en ciertos olores, lo que puede llevar a síntomas como picazón, erupciones cutáneas, como decía mi compañera, picazón en la piel y muchas otras reacciones que puede dar el cuerpo, ya que es químico. También otras reacciones que puede dar el cuerpo es estrés, malestar, consecuencias al respirar, unas enfermedades respiratorias como el asma, erupciones en la piel, como le decía ya lo había dicho, contaminación del aire, que son los olores, que es un signo de contaminación del aire, lo que pueden afectar la calidad del aire local y contribuir al cambio climático. También tenemos el impacto, el aire que da el impacto en la fauna. Los olores pueden alterar el comportamiento de los animales locales, afectando su hábitat y su capacidad para alimentar o reproducirse. La desvalorización de las prioridades también. Las propiedades cercanas a fábricas con olores fuertes pueden perder valor debido a la disminución de la calidad de vida en el área. Las protestas comunitarias también. Las comunidades afectadas pueden organizar protestas o presentar demandas contra las fábricas, lo que pueden resaltar en conflictos legales y mala reputación para las empresas. Algunas medidas de prevención para mitigar los efectos negativos de los olores industriales se pueden implementar varias estrategias, como la tecnología de control de emisiones, monitoreo ambiental, comunicación con la comunidad, etcétera. Imposible hacer caso omiso a lo que es la emisión de gases tóxicos, nocivos completamente para nuestra salud. Vemos como las grandes fábricas, empresas que se dedican a la elaboración de productos, indiscriminadamente pues emiten gases a la atmósfera, provocando una contaminación y un problema grande en la población de, por ejemplo, no poder disfrutar de espacios de oxígeno puro, ¿verdad? Como la emisión de dióxido de carbono, ¿verdad? Afecta enormemente a la atmósfera, creando una contaminación ambiental por los aires, ¿verdad? Porque cuando nos referimos pues a la emisión de gases, pues esto sabemos que va a la atmósfera, posteriormente pues la percibimos nosotros por medio de nuestra respiración,
y que el problema es que la población que más se enfrenta a este problema es la tercera edad y nuestros niños. Nuestros pequeños niños recién nacidos que están a diario con problemas de salud respiratoria, mostrando muchas veces cómo abarrotan los centros de atención de salud, como los hospitales, los centros de salud, mostrando una gran contaminación en el ambiente y creando esto, pues, problema en la población. Pues esto viene pues a incomodar de alguna manera económicamente a los padres, ¿verdad? Pues tienen que estar con sus hijos o con sus adultos mayores en un centro asistencial seguido. Sí, como lo mencionaron los compañeros, ese es un tema que afecta bastante acá, lo que es en la zona de Colón. Tenemos varias fábricas. Yo me he fijado que cuando yo paso por lugares cercanos a esas fábricas, cuando ellos están procesando el fruto de la palma, eso emana un olor que no es un olor tan agradable, y el estarlo oliendo por mucho tiempo termina afectando nuestra salud. Yo tengo amigos que trabajan en esas plantas procesadoras, y ellos incluso ese olor hasta se les impregna en la ropa. También ellos pues al final sufren con el tema de la salud, porque donde trabajan, por ejemplo, el tema de las calderas, ahí siempre hay una temperatura que no es una temperatura ambiente para un ser humano, y pues eso también les provoca como puede ser enfermedades en la piel como respiratoria. También ese tipo de planta genera, como decía el compañero, bastante humo, y pues eso pues termina afectando lo que es el calentamiento global. Entonces es un tema muy extenso que no solo daña al ser humano, sino que también daña el medio ambiente. Y como lo venía diciendo nuestro compañero Javier, eso afecta más que todo a los niños recién nacidos y a las personas de la tercera edad. Si vemos antes, todas las personas que les platican a ustedes, era rarísimo que un niño padeciera de enfermedades respiratorias. Pero ¿por qué era raro de que algún niño o una persona tuviera ese tipo de problemas? Pero porque antes era más la educación que se le daba a aquella persona de que cada basura iba en su lugar. Se utilizaba más lo de reciclar, reutilizar y todo eso. Ahora el problema es que la falta de conciencia que cada uno de nosotros tenemos y la falta de educación por parte de algunas personas es mucha, es porque no hacemos conciencia de que el daño que estamos causando, aunque nosotros creamos que es un daño pequeño que no nos afecta a nosotros, como lo decíamos en la clase, afecta a cualquier tipo de persona o a las futuras generaciones que van a implementar el impacto que va a tener en el medio ambiente. Bueno, quiero dar un ejemplo también sobre la compañera que habló sobre los malos olores, ¿verdad? En mi comunidad hay un criadero de cerdos donde he podido observar la limpieza de ellos. Se ve que lo están haciendo de una manera adecuada, pero al final es un grave problema, ya que los desagües que ellos utilizan van directamente a un río, no van a un estanque. Entonces, y he podido observar donde niños allá en la parte de abajo pues están bañando y a veces ya ellos van a la casa, van con picazones en la piel, e incluso algunos niños han aparecido con estos insectos que ellos pues agarran en esas quebradas, como será el piojo. Es serio pues eso, ¿verdad? Y seguidamente voy a hablarles sobre la contaminación del agua. Como sabemos, y es de bastante relevancia, ¿verdad? Ya que es producida por nosotros como seres humanos. Estos problemas, ¿verdad? Nosotros mismos los causamos, ya que contaminamos el agua de una forma bastante mala, ¿verdad? Ya que a veces se mueren animales y los tiramos al agua, y produce un gran problema, ya que muchos decimos vamos a tirar este animal ahí porque el mal olor no hace un gran escándalo, ¿verdad? Sino que ahí se deteriora, se descompone y no tira un mal olor fuerte que todo el mundo lo puede oler, ¿verdad?
también algunos, como ser estos químicos que también afectan a lo que es al agua, ¿verdad? Muchas personas, como decían los compañeros anteriormente, las personas que se dedican a lo que es la agricultura y a la ganadería, ellos usan bastante lo que es el químico, como ser de venenos para bañar las vacas, para prevenirlas de la garrapata, y vienen al momento de que se terminó el líquido que contenía el bote, lo lanzan a lo que es el agua. Entonces ahí hace un gran efecto en lo que es los animales que viven en el agua, pues se mueren, ¿verdad? Y así lavan también lo que son las bombas, y ese es un problema serio, ¿verdad? De los problemas de tipo de contaminación que el compañero dijo sobre el agua, en mi comunidad básicamente ahí es donde más afecta, ya que en mi barrio hay una quesera que ellos sacan derivados del lácteo, pero ellos no les dan un buen manejo al suero, y lo que hacen ellos es tirarlo al río. Y como saben, eso le quita oxígeno al agua y mueren muchos peces. Además de eso, también trae con ellos consecuencias en la salud para las personas que consumen o utilizan el agua del río, ya que ellos lavan y beben y entre otras cosas. También en las orillas del río ellos tiran la basura, y eso trae muchas consecuencias, ya que como consumen de esa agua, tiene con ellos consecuencias gastrointestinales que pueden llegar a ser hasta de muerte. También está la contaminación por químicos, que ahí se da que echan químicos para pescar o agarrar camarones. Y el agua, algunas partes consumen, pues, y eso es grave, ya que podemos hasta causar una muerte debido a ese y el mal manejo de los mismos. Como un ejemplo que puede ocurrir es que ahorita que viene Semana Santa, por así decirlo, nosotros que como la calor es exagerada, optamos por ir a algún río y cosas así. Cuando vamos al río, ¿qué hacemos nosotros? Vamos con comida, que vamos con frescos, que vamos con churros, pero ¿qué pasa? Esa basura ahí queda tirada a la orilla, ni queda a la orilla del río, sino que somos tan inconscientes de que en vez de, por ejemplo, llevar una bolsa de basura y botar todo eso, lo que hacemos es tirarla todavía en medio del río para que la corriente se lleve toda aquella basura. Entonces, ¿qué hacemos con eso? A nosotros no nos está afectando, pero más allá abajo del río hay personas bañando. Entonces es un tipo de contaminación que se da y afecta no solo a nosotros, sino que afecta a todo aquel tipo de personas que salen en el río. En mi comunidad existen dos problemas. El primero son las chancheras y segundo es cómo agarran los pececitos. Bueno, yo le digo pececitos o sardinas. A la orilla de la quebrada, bueno, no es quebrada, ya es riachuelo, hay un conducto que lleva de un lado de la chanchera hacia el riachuelo, lavan la chanchera y toda esa agua va a dar al río. La vez pasada yo fui y habían niños bañando más abajo. ¿Se imaginan la cantidad de gérmenes que llevaban esos niños o las enfermedades que esos niños podían agarrar? Y pues es una barbaridad lo que se hace, pues no miramos el bien o el mal que en realidad no solo es lo que esa persona le está haciendo a la demás comunidad. Otra cosa es que en mi comunidad antes habían bastantes peces, camarones y no sé qué más animalitos existen ahí. Lo que hacían era, le echaban veneno que decían, yo no sé, le echaban veneno arriba y hay unos pescados que como que no se morían con ese veneno, entonces pero ellos salían afuera
porque como el agua se contaminaba, entonces ellos salían afuera. Y era de la única manera que esos pececitos salían arriba y ellos venían y los agarraban. Y todas los pececitos pequeñitos se morían, porque como no tenían, creo que no eran inmunes a ese veneno, entonces solo se miraban el montón de pececitos que salían, muertos, que iban para abajo. ¿Se imaginan la contaminación que había? Otro problema que podría ser es que con las personas que tienen ganado, esas personas que tienen ganado normalmente lo que hacen con los animales que tienen es que los llevan no sé si es a pasear o al río, pero por ejemplo las vacas cuando van cruzando el río, uno se tiene que apartar porque uno ya sabe lo que va a hacer ese animal, que es a hacer sus necesidades ahí al río, pues. ¿Y qué pasa? Estamos contaminando tanto el agua. Y, por ejemplo, hay personas de que sí optan como por decir ir a lavar ropa al río, o personas que hasta la usan de consumo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque se supone que el agua de los ríos tiene que ser, no sé, clara o algo así, pura tampoco, ¿verdad? Pero sí no tiene que ser tan contaminada. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen ganado? En vez de, no sé, hacer algo porque buscan otro lugar o no sé dónde puedan ir a hacer, optan por llevarlos al río, ya que los animales se hacen en el río, pues, y que hace uno solo apartarse y todo el estiércol que ha dejado aquel animal se lo lleva a la corriente. Pasaremos a hablar de uno de los grandes flagelos de contaminación, como lo es los incendios forestales. Es de todos conocido y podemos observarlo en las diferentes temporadas del año, más que todo en la temporada de verano. Por ejemplo, ahorita nos estamos acercando a la temporada de verano, estamos ya en ella y vamos a ver cómo próximamente nuestro espacio estará poblado por el humo. Esa densa capa de humo que se posiciona en nuestro espacio, dando un mal aspecto físico, provocado por las grandes talas que se hicieron en meses anteriores y que en esta temporada pues los agricultores de las zonas montañosas se preparan para incendiar esa tala que se hizo anteriormente. Vemos cómo estos incendios forestales pasan a ser grandes estragos en lo que es nuestra flora, nuestros bosques, que son nuestro pulmón de vida, nuestro aire, nuestro oxígeno que es tan necesario para la vida, pero que estos incendios forestales pasan a contaminar enormemente el espacio. No solamente los incendios que se hacen en las zonas rurales, también están los incendios que se provocan a través de cortocircuitos por el calentamiento de las vías de conducción de la energía. Se queman grandes fábricas, grandes negocios donde hay almacenado hule, cartón, plástico, produciendo también un impacto negativo en lo que es la emisión de humos. En los incendios forestales, como decía el compañero, esto tiene consecuencias y efectos devastadores, tal y como en la destrucción de los hábitats y la pérdida de biodiversidad, como en los animales, como en las plantas. También la emisión de gases que estos incendios liberan en efecto invernadero. También la quema, como hay personas que, como decía el compañero, que queman parcelas, estos incendios también eliminan la vegetación que protege el suelo, y esto es lo que provoca una mayor erosión y deslizamiento de la tierra. Y recuperar esto, pues la capa que es rica en nutrientes, que la primera capa del suelo, pues se pierde y dificulta la regeneración. La contaminación del aire, como varios compañeros lo han venido diciendo. También esto provoca grandes pérdidas económicas, ya que en incendios provocados esto pasa de una propiedad a otra propiedad, y todo eso va perdiendo cultivos, va perdiendo también ganado. Se ha visto, también han habido incendios que han sido muy devastadores, que esto provocan que las personas de las comunidades cercanas se desplacen hacia otra parte para que estén más seguros.
Sí, bueno, como pudimos escuchar en este podcast, pues los compañeros hablaron de los problemas que vivimos como planeta, como ciudad, como colonia. Es un tema bien extenso, pues, de que genera una cadena para mal. Cada acción que genera cada fábrica o cada finca, pues eso termina afectando tanto en la población como en el planeta en general. Y pues nada, queremos concientizar a todas las empresas y pues a nosotros también como seres humanos a de que cuidemos un poco más del planeta para tener pues una vida mejor a futuro. Como también para cerrar un último ejemplo fue lo que pasó, bueno, no sé si aquí se vio, pero en Tehuo, en cierta parte de Honduras, creo que fue como por septiembre o yo creo que fue por estos meses, que una capa de humo vino a afectarnos aquí, especialmente donde se usan más las cosas como cosas de la industria, por así decirlo, las grandes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro. Vino una capa de humo de que al principio la gente no le paraba bola porque solo era algo solo algo que se miraba, pues a simple vista no molestaba a nadie, pero cuando aquella capa de humo fue bajando más, empezó a afectar lo que fue a las personas que normalmente tienen enfermedades respiratorias de base, empezó a afectarles de una manera de que era imposible respirar. Incluso las clases, tengo entendido, en Tegucigalpa se suspendieron creo que por una semana, se pasaron virtuales por lo mismo, por aquella capa de humo de que no dejaba que se respirara un aire que no era 100% puro, pero que sí se podía al menos respirar. Y cuando esa capa vino y se atrapó ahí, ya no se podía respirar. Y siempre teniendo en cuenta de que no vamos a tener una sociedad si nosotros destruimos el medio ambiente. Y con eso finalizamos el podcast, compañeros, y espero les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo.